Hola, buenos días. Soy Tasia Aránguez, soy profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y a esta nueva edición del Congreso Nodos del Conocimiento he traído el tema del consentimiento sexual y una ponencia que se titula La trampa del consentimiento sexual. Bien, como es sabido, la ley de libertad sexual es conocida como ley del solo sí es sí, porque pretende pasar de la idea del consentimiento pasivo, la idea del no es no, a una idea del consentimiento activo, solo sí es sí. Solo si la mujer dice sí de manera activa, entonces se entiende que existe el consentimiento. Si una mujer no manifiesta sí con claridad, todo lo demás es no. Tradicionalmente se entendía que había violación cuando una mujer decía no y se resistía con vehemencia a la penetración. Sin embargo, el feminismo ha reclamado la reciprocidad sexual para que solo cuando las mujeres expresen claramente que quieren tener sexo se pueda hablar de consentimiento. Pero tenemos que señalar que en la práctica la definición de consentimiento que introduce la ley del solo sí es sí supone más un cambio de mentalidad o pretende generar un cambio de mentalidad más que una obligación jurídica concreta. ¿Por qué? Porque en el derecho penal rige el principio de la presunción de inocencia y eso significa que no se puede invertir la carga de la prueba, de modo que no puede ser el acusado el que demuestre su inocencia, no puede ser él el obligado a demostrar su inocencia. A lo más que puede llegar la legislación en materia probatoria en derecho penal es a establecer una especie de carga de la prueba compartida, que es lo que hace esta ley. Carga de la prueba compartida que en la práctica lo que vendría a significar es que no vamos a presumir, por supuesto, que el hombre ha cometido el delito, pero tampoco se puede presumir que la mujer miente. De la misma manera que en delitos, por ejemplo, como el robo o el hurto, nadie presume que la persona que va a denunciar un robo se lo está inventando por algún motivo oculto, tampoco en delitos sexuales deberíamos presumir las intenciones de la víctima. De modo que actitudes como, por ejemplo, mirar qué es lo que ha hecho la víctima después del delito o qué hizo antes, cómo se reía, cómo estaba hablando con sus amigas alegremente después del delito, ese tipo de investigaciones que se hacen o de comentarios sobre la vida de la víctima o de indagaciones son totalmente improcedentes. Esas indagaciones que se hacen lo que ponen de manifiesto es que en el día a día se juzga a la víctima. La juzgada es ella en lugar de ser la persona que es el acusado. Por eso, esta ley en realidad lo que introduce, lo que pretende introducir es la perspectiva de género a la hora de juzgar, de modo que el juez o la jueza a la hora de valorar si ha ocurrido o no ha ocurrido el delito debe no partir de una visión prejuiciosa hacia las denunciantes de los delitos sexuales. Ese es el asunto. Pero como vemos, en realidad se trata más de un matiz, de la introducción de una perspectiva que depende de un cambio de mentalidad y no introduce la ley un cambio real en las obligaciones jurídicas. De hecho, incluso la perspectiva de género ya estaba vigente en el ordenamiento jurídico desde la aprobación de la Ley de Igualdad. Por eso, realmente el impacto o el efecto que tendrá esta pequeña modificación conceptual en la ley no se podrá saber hasta que se desarrolle en el día a día con la jurisprudencia de los tribunales, en la manera en que se aborden los delitos sexuales y conforme vayan desapareciendo los estereotipos que todavía se emplean a la hora de juzgar a las víctimas. De modo que el cambio que ha introducido la ley del solo sí es sí no es contrario a derecho, no vulnera los principios constitucionales, pero por otra parte es un alcance bastante modesto y se trata realmente de un cambio que ya debería estar en el ordenamiento jurídico, que ya está desde hace tiempo y además para que sea efectivo pues dependerá mucho de la educación, de la formación judicial y sobre todo de la mentalidad social. De modo que al final esta modificación del concepto de consentimiento podría quedar perfectamente en nada. Y eso es lo que tememos y lo que hay que evitar como sociedad.
Por otra parte, el problema de fondo de la ley del solo sí es sí, desde la perspectiva del movimiento feminista, es que no logra desplazar la idea patriarcal del consentimiento. El consentimiento siempre se va a entender como una resignación femenina. Como señalaba Andrea Dworkin, ¿no? Los hombres coaccionan y las mujeres consienten. Parece que el consentimiento es la respuesta silenciosa de los oprimidos. Por ejemplo, el consentimiento informado, ¿no? Que firmas cuando un médico te va a operar. Tú lo firmas, pero porque tú eres la parte pasiva. Siempre quien firma y acepta y consiente es la parte pasiva. La parte activa no consiente. La parte activa hace. Entonces, la idea del consentimiento ya es una idea que implica pasividad, recibir, ¿no? Recibir una acción que aceptas que no te parecen mal del todo, pero el feminismo lo que pretende es alcanzar la reciprocidad. De modo que la idea de poner el consentimiento en el centro permitiría que el debate se pierda en alegaciones espurias, como es que ella me dijo que sí, o ella fue la que me abrazó a mí. Ese tipo de reflexiones son las que se permite que se pongan sobre la mesa cuando la conversación trata sobre si hubo consentimiento o no. Si la conversación trata sobre si hubo consentimiento o no, lo que hacemos es poner la atención sobre la subjetividad de la víctima y sobre las acciones de la víctima. En lugar de poner la atención, que es lo que debería hacer el movimiento, lo que reclama el movimiento feminista, poner la atención sobre la situación de jerarquía que existe entre el agresor y la víctima. Realmente la ley del solo sí es sí tiene aspectos positivos. Ha dado un paso en esa dirección al recoger expresamente en el artículo 178 del Código Penal varias situaciones de jerarquía en las que la agresión sexual es objetiva y no se hace depender de la prueba del consentimiento. Hablamos de situaciones como la existencia de violencia, de intimidación, abuso de situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, privación de sentido, abuso de situación mental, la voluntad anulada de la víctima por cualquier otra causa. Si se dan cualquiera de estas circunstancias, se entiende que jamás existe consentimiento, es decir, si hay vulnerabilidad de la víctima, si la víctima está privada de sentido, si se abusa de una situación, etc. Se especifican una serie de situaciones en las que no va a haber que probar si la intención del agresor, la intención de la víctima, ni ninguno de estos aspectos subjetivos tan farragosos y que se deslizan con tanta facilidad hacia consideraciones estereotípicas y patriarcales. Pero la fuerza de la reforma, en la introducción de estos aspectos objetivos, ha quedado diluida porque la ley se ha acompañado en su aprobación de mensajes propagandísticos confusos. Por ejemplo, se han empleado dos eslóganes contradictorios. El eslogan solo si es sí y el eslogan sí es sí. Mientras que solo si es sí significa que no se va a considerar válido un consentimiento viciado, un consentimiento, por ejemplo, de una mujer privada de voluntad o una mujer de cuya situación mental se está abusando, vamos a atender hacia un modelo en el que el consentimiento debe ser más activo, ¿vale? Esa idea, bueno, vemos que tiene sus limitaciones porque sigue atrapada en la noción de consentimiento, pero no es tan peligrosa, tan perniciosa como la idea de sí es sí. Porque sí es sí significa, chica, que fuiste tú la que me dijiste que sí. Es un tipo de mensaje, lo de sí es sí ya para siempre. Este tipo de mensaje parece glorificar precisamente el consentimiento. Pero una mujer que llega al sexo porque se vio presionada, engañada o forzada, puede decirse a sí misma, yo quería, a lo mejor yo quería, a lo mejor yo le provoqué, a lo mejor yo busqué ese acto sexual, aunque no sea del todo consciente. Es que yo coqueteé con él esa noche, ¿no? Es decir, una mujer que al final ha sido engañada, ha sido presionada, no estaba bien, había bebido, puede acabar planteándose, haciéndose esas preguntas. La apariencia de elección es crucial para ocultar la coacción. La apariencia de elección es cómo reviste la sociedad patriarcal precisamente la idea del consentimiento.
Como sostuvo Andrea Dworkin, las mujeres pueden consentir el acto sexual por muchos motivos, para demostrarse a sí mismas que no tienen prejuicios, y por eso se acuestan con esta persona, para ser amada, para que la sociedad te apruebe o este hombre te apruebe, para que te paguen o solo para sobrevivir un día más. Por consiguiente, la teoría feminista del derecho lo que reclama, en resumen, ¿no?, de la conclusión de esta exposición, es que se desplace la atención desde el elemento subjetivo del consentimiento hacia el elemento objetivo de la relación jerárquica entre hombres y mujeres. Más allá del concepto de consentimiento, el derecho debe recoger de forma expresa los múltiples contextos de jerarquía en los que tienen lugar las agresiones sexuales. De no ser así, esas agresiones serán percibidas por la sociedad como consentidas. Muchas gracias, espero que haya resultado de interés esta ponencia.